Bueno, estos días, junto a otras instituciones como el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad, lo hemos dicho con claridad, lo que se está pretendiendo es criminalizar la actividad informativa. Tenemos ya a Zuliana Lainez. Zuliana, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, un gusto estar en contacto. Qué gusto. Por favor, grafícanos un poco lo que está pretendiendo la Comisión de Constitución del Congreso. Bueno, estos días, junto a otras instituciones como el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad, lo hemos dicho con claridad, lo que se está pretendiendo es criminalizar la actividad informativa. Para ubicar un poco en contexto a quienes nos están escuchando y quede bastante firme la alerta que hemos hecho ayer a la comunidad nacional e internacional, este caso se remite al discurso que dio la señora Dina Boluarte el 28 de julio en el Congreso de la República, cuando dijo que pediría facultades legislativas el Ejecutivo para legislar sobre temas de seguridad ciudadana. Hasta ahí, cuando nosotros vimos el texto inicial del pedido de facultades legislativas, vimos un acápite en el que hablaba de facultades para modificar el Código Penal en materia de seguridad ciudadana. Cualquiera en un país donde hay un índice de criminalidad bastante alto como el nuestro, lo vería hasta como un tema positivo. Pero cuando uno revisa la exposición de motivos de ese pedido de facultades legislativas, lo primero que detecta es que están intentando pedir facultades para modificar el Código Penal para sancionar a comunicadores. La exposición de motivos es clara. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho ayer de que ellos son respetuosos de la libertad de prensa, que nunca formularían una propuesta que atente contra la libertad de expresión, pero la exposición de motivos no miente, ¿no? La propia discusión en la comisión, si uno lee el predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, lo dicen con firmeza, ¿no? El Ejecutivo señala que han habido comunicadores que utilizando los medios de comunicación han instigado a discursos, a disturbios y a la violencia. Nosotros nos preguntamos quiénes, ¿no? Porque hacen una aseveración, no ponen la frase en condicional, en una posibilidad. No, ellos dicen que hay comunicadores que utilizando medios de comunicación han instigado a disturbios y que por eso es necesario hacer una modificatoria al Código Penal para sancionar esas conductas. Eso ha pasado a la Comisión de Constitución y Reglamento, que ayer ha aprobado un dictamen en este extremo, poniéndole, nosotros ayer por la tarde decíamos maquillando, intentando maquillar la situación, ¿no? Ellos dicen que le han puesto un candado, poniendo que sí dan las facultades, que consideran pertinente dar las facultades en ese extremo, pero poniéndoles la condición que se respete la libertad de prensa. Ese es un sinsentido, Jorge, porque si yo te estoy pidiendo facultades para tipificar un delito de instigación a disturbios a través de los medios de comunicación, ¿cómo voy a legislar en ese extremo respetando la libertad de prensa, ¿no? Claro, a ver, sí. Es claro que la instigación per se es un delito y que además está tipificado. Está tipificado. Claro, entonces, Exacto. ¿para qué involucrar de una u otra manera a la prensa o al periodismo? No tendría sentido porque en general cualquier persona, sea periodista o no, que comete el delito de instigación puede ser procesado, ¿no? Lo extraño acá es querer involucrar de una u otra manera al periodista que, ¿no? Como dicen normalmente a veces las normas. Pero entiendo que el Congreso habría hecho una precisión, tú le llamas un maquillaje, que también resultaría innecesaria, ¿no? La precisión que hacen. Bueno, porque yo no te puedo dar facultades para que tipifiques un tipo de delito que tiene que ver con comunicadores, medios de comunicación y probable instigación a la violencia, y decirte que respetes la libertad de prensa. O sea, para nosotros
Ayer hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros decir, este tema ya está zanjado, entendemos la preocupación, pero el tema no está zanjado, Jorge. La única forma de zanjar el tema es que el próximo jueves, que como han anunciado, este pedido de facultades se va a ver en el Pleno del Congreso, que se retire en este extremo el pedido de facultades, ¿no? ¿Qué vas a tipificar? O sea, para nosotros esto no es otra cosa que un colofón de un asedio que ha sido permanente durante los últimos meses contra la prensa. Recordemos que durante la cobertura de protesta social nosotros hemos contabilizado en la Asociación de Periodistas 207 agresiones a periodistas, 100 y poco más de 100 probablemente responsabilidad de fuerzas del orden. No hay ninguna investigación sobre esto, por eso ese sinsentido entre lo que se dice y se dice respetar la libertad de prensa, pero no se dan señales efectivas de que esto sea así. Recordarás que estuvimos discutiendo hace algunos meses un famoso protocolo para la cobertura de situaciones de alteración del orden público, que lo que pretendía era decirle a un periodista dónde tenía que pararse al momento de hacer una cobertura y que si se movía de ese lugar, lamentablemente no iba a la policía no iba a garantizar su seguridad. Eso era un absurdo absoluto al momento de cubrir una cobertura, y para nosotros este probablemente sea el colofón grave de ese asedio permanente, porque nos queda claro de que la prensa es un blanco sin duda no accidental, es un blanco deliberado porque se quiere acotar al máximo la información que pueda haber sobre protestas. Hoy ha habido una movilización en Lima, si hubiera terminado en disturbios y los periodistas, si este marco legal estuviera vigente y los periodistas hubiéramos informado sobre la convocatoria a la marcha. Marchar no es un crimen, es un derecho constitucional. ¿Qué hubiera pasado si la marcha termina en disturbios y este marco legal estuviera vigente? Que los periodistas seríamos procesados por haber instigado a la violencia, solo por haber leído una convocatoria a la marcha o haber entrevistado a personas que convocaban a la marcha. No, ¿Quién va a decidir eso? ¿Un fiscal? ¿Un juez? Claro, es absurdo plantearse un marco legal en ese sentido. Zuliana, pero digamos, el propio término instigación es previo al hecho de la convocatoria y luego de lo que suceda pues en la convocatoria, si es que esta se desata en actos violentos, por ejemplo. O sea, tendría que haber pues toda una participación, no solamente del medio de comunicación, coludido, digamos, con quien convoca para poder conducir el cauce de la manifestación y en ese cauce instigar justamente a la violencia, ¿no? O sea, tendrían que haber varios pasos previos al hecho de que simplemente un periodista que llega, porque claro, si hay una manifestación X, de repente no necesariamente es necesaria cubrirla, pero si esta manifestación deviene violenta, la prensa pues inmediatamente se moviliza y la cubre, ¿no? Eso, cubrirla, no es una instigación, pero digamos, sí podría hacerlo si un periodista, digamos, participa activamente en la conformación de la manifestación y en la conducción de las personas hacia la violencia, que es propiamente la instigación. Pero la instigación, Jorge, ya está tipificada, ya está tipificada claro que sí, en el Código Penal. Sí, claro. ¿No? Sí. Y en el caso, para nosotros lo grave es que en el pedido de facultades que remite el Ejecutivo al Legislativo, incluso habla, Jorge, de la convocatoria a marcha. O sea, yo tengo el texto aquí, habla de instigar utilizando medios de comunicación, hay comunicadores que han instigado utilizando medios de comunicación masivos, convocando a distintas marchas e incluso incitando a la violencia. Claro, o sea, si nos remitimos al texto tal cual, convocar una marcha ya es delictivo. Informar sobre la convocatoria de una marcha. De ninguna manera podría hacerlo, pero entonces lo que se pretendería es algo así como que un medio de comunicación, llámese Exitosa, comunica que mañana va a haber una marcha convocada para protestar, qué sé yo, contra el alza de los alimentos, por decir así. Y nosotros
propagamos la información de la convocatoria de un cierto comité o cierto gremio, y luego esa convocatoria se da en el día determinado y termina casualmente en violencia, porque por diversos motivos puede terminar una manifestación en violencia, provocada o no. Entonces, inmediatamente el medio de comunicación o los periodistas que lo comunicaron podrían ser procesados por instigar, ¿correcto? Más o menos ese sería el conducto, ¿no? Correcto. Esa es la figura, Jorge, y por eso es que hemos es muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa desarrollado una conferencia de prensa para alertar a la comunidad nacional e internacional. Esto sería absolutamente inconstitucional. Esto vulnera libertades informativas. La información es vital en un contexto de protesta social, y los periodistas, si hay una movilización, tienes que dar cobertura a una movilización. Si hay una convocatoria a marchas, probablemente entrevistes a gente que está convocada. Reitero, protestar no es un delito en este país. Y si se producen actos de disturbio o violencia, nosotros ya tenemos un marco legal que tipifica el instigar a la violencia, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay de hacer una modificatoria del Código Penal para incorporar una figura penal delictiva que ponga el acento en los comunicadores sociales? Por eso es de que la respuesta ha sido unitaria desde varias organizaciones, y para nosotros el tema no está zanjado, porque ayer el presidente del Consejo de Ministros ha dicho: somos respetuosos de la libertad de prensa, nunca vamos a formular una normativa que vaya contra la libertad de prensa, pero el peligro todavía está ahí. Para nosotros la única forma que el tema esté zanjado es que el jueves que se vaya a discutir esto, como han adelantado en el Pleno del Congreso, se quite este pedido específico para modificar el Código Penal en ese alcance del pedido de facultades innecesario en ese extremo, ¿no? Pero válido para los otros, ¿correcto? O sea, queda claro pues que no es un delito marchar, no es un delito protestar, tampoco es un delito propagar una información, y mucho menos cubrirla, y mucho menos opinar, ¿no? O sea, por supuesto que eso no solamente debería quedarle claro a un Congreso que debería, digamos, no solamente cubrir constitucionalmente estos derechos, sino que además de eso no debería permitir que ninguna institución vulnere de ninguna manera el derecho. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes si esto prospera? O sea, ¿qué debería hacer el gremio entero? ¿Piensan en el Tribunal Constitucional, en organismos internacionales? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, varios abogados ya se han manifestado en el sentido de que no se pueden delegar facultades legislativas, no se puede mediante un decreto legislativo conculcar un derecho humano fundamental, que en este caso estaría enfocado en las libertades informativas. El camino que quedaría si desgraciadamente se confirma esto en el Pleno del Congreso, se legisla vía decreto legislativo una vez concedidas las facultades sobre esta materia en particular, la vía que queda es la inconstitucionalidad. No vemos otra, porque lamentablemente las advertencias que hemos hecho, no teníamos mucha esperanza, Jorge, te adelanto, en que los congresistas tomen conciencia de la vulneración que esto era para actividad informativa, porque es el mismo Congreso y son los mismos integrantes con quienes tuvimos que estar batallando 42 días para detener la ley Mordaza, ¿no? O sea, y hemos tenido oportunidad con varias instituciones de reunirnos con casi todas las bancadas, y tanto bancadas de derecha como de izquierda tienen la mira puesta en el trabajo de la prensa, lo corroboramos con la ley Mordaza, y quizás lo único que pudo frenar esa iniciativa fue justamente lo que estamos haciendo ahora, un nivel de exposición de la arremetida que esto significa para actividad informativa. No creemos que dieron paso atrás por un tema de conciencia, sino más bien ya por
por lo burdo que iba a ser aprobar un marco normativo en ese sentido. Esto también sería inconstitucional y la vía que nos quedaría es la de la inconstitucionalidad. Así es. Zuliana, por favor, ponme en la primera línea junto a ustedes en la lucha por estos derechos y, por supuesto, Exitosa está abierto a toda posibilidad de que ustedes quieran informar sobre el avance de esto y cómo podemos hacer para ganar esta batalla contra la posibilidad de poder amordazar a los periodistas, ¿no? Muchas gracias y estamos en contacto.